Hola, hijos de la DES. Hoy vamos a hablar por qué la gente odia las matemáticas. ¿Odias las matemáticas y lo dices con orgullo? ¿Crees que están mal y se lo dices a todo el mundo sin importar si le vas a romper el corazón? No seas cateto. Hoy te voy a contar por qué tienes que dejar de hacer eso. Además, muestra tu ignorancia. Cuando dices que odias las matemáticas, en verdad quieres decir que odias las formas en las que se te han enseñado, que no la entiendes de verdad, que has aprendido cosas que no has utilizado nunca, o al menos esa es la impresión que tienes. En verdad yo también he sentido eso y he pensado que a veces matemáticas era una asignatura difícil y aburrida. Y es que las matemáticas frustran, y mucho a veces. Los matemáticos también la odian cuando no consiguen resolver un problema. Es una reacción natural. Los que nos dedicamos a investigar pasamos muchas veces muchísimo tiempo detrás de un problema en el que no encontramos la solución idónea o directamente no encontramos la solución. O peor aún, creemos que tenemos la solución y cuando nos ponemos con ello llega un punto en el que nos damos cuenta de que estábamos equivocados. Si quieres saber más de cómo es la vida de un verdadero investigador en matemáticas, mírate este vídeo que te voy a dejar en la descripción. Es un vídeo de Cedric Villani, uno de los que ha recibido los premios Nobel de las matemáticas, que en otro vídeo te contaré por qué no hay premio Nobel de matemática y cuáles serían los premios Nobel de matemáticas. Cedric explica muy bien cómo es el día a día de un matemático teórico y cómo él ve las cosas y el mundo. Es un vídeo verdaderamente interesante. Diría que las matemáticas son odiadas y es además con la aceptación social. Es guay odiarlas, está bien, pero lo raro es que te gusten, ¿verdad? Diría que es por dos cuestiones principales. Porque son abstractas y ello nos hace que nos frustremos, que nos rindamos a la primera, cuando es normal. Hay cosas que hay que dedicarle un tiempo para poder entenderlas bien. Y sinceramente porque muchas veces no se ha explicado bien, o aunque se haya explicado bien, mejor dicho, no se han motivado bien. Puedes tener un buen profesor que te explique las cosas, pero si no te motiva el porqué de las cosas, te enseñan una derivada, te enseñan una progresión geométrica, te enseñan cualquier fórmula matemática, que al final es como las herramientas técnicas de las matemáticas, no son el verdadero núcleo de las matemáticas, son técnicas, son tecnicismos que tenemos que aprender para poder avanzar y tener un nivel suficiente para llegar a comprender y modelar las matemáticas que realmente son útiles. Así que muchas cosas que aprendemos ni siquiera le encontramos sentido a su existencia, ¿verdad? Y pueden, sin embargo, haber sido muy importantes en el desarrollo y el avance tecnológico y el desarrollo de la humanidad en general. Siguiendo este hilo argumental, te recomiendo leer este libro llamado El libro de las matemáticas, donde hay 250 ejemplos de hitos de las historias de las matemáticas que han sido interesantes, importantes o que han cambiado la forma de ver las cosas. Un argumento interesante que es explicado por el matemático Eduard Frenkel es el siguiente. Imagínate que tú vas a clase de pintura y el profesor de pintura lo que te va a enseñar es pintar una valla de una casa. Y te pasas todo el año o todo tu aprendizaje en esa asignatura de pintura a aprender a pintar esa valla. Pues vas a llegar a pensar que la pintura en sí pues no tiene muchas cosas interesantes y que es un poco inútil porque ¿para qué quieres pintar una valla sin más? ¿Qué interpretación tiene? ¿Por qué eso es importante? Es como ver el arte a través de esa perspectiva. Pues esa analogía sirve para ver lo que pasa en las matemáticas. Todo lo que te han enseñado de alguna manera es haber pintado esa valla, pero no te han enseñado lo que es el arte en general y las muchas más implicaciones que tiene y la belleza de las mismas. Tú imagínate ir diciendo por ahí que vas odiando la música o el arte. Imagina que alguien te va y te dice, oye, pues mira qué cuadro más interesante y tú dices, uff, odio el arte. Pues eso es un poco lo que sienten los que ven la belleza de las matemáticas cuando alguien abre un tema sobre el mismo. Quizá algunos dirían, pero Marius, es que para entender esas matemáticas que tú dices hay que estudiar matemáticas, porque son abstractas, como tú has dicho, son complejas y yo no puedo apreciar todo o no puedo entender todo desde el principio. Me van a parecer
pues más aburridas que a ti. Pues no, verdaderamente no es necesario estudiar matemáticas para ver la belleza de las matemáticas o entender su utilidad. Por ejemplo, mucha gente tiene conocimientos rudimentarios del sistema solar, de los átomos, de la doble hélice de ADN, sin necesidad de estudiar una carrera de física o de biología. Otra de las características que me parecen muy interesantes de las matemáticas es que es un lenguaje universal. Las verdades matemáticas son verdades para ti, para mí o para cualquier otro. No importa el sexo, el color de piel o la religión. Significarán lo mismo para alguien ahora y para alguien en 1000 años. Son verdades universales. Por ejemplo, no tiene por qué ocurrir con otras disciplinas, como el arte. Si no, considera esta escultura de aquí. Se llama Venus de Willendorf. Esta escultura data del Paleolítico y se cree que representaba un alto estatus social y a la fertilidad, y posiblemente era un canon de belleza de la época. ¿Y tú, hombrezuelo del siglo XXI, te gustaría salir con la Venus de Willendorf? ¿La aceptarías como tu crush? Bueno, y para acabar este vídeo, que no me quiero entretener mucho, os dejo algunas frases interesantes al respecto. Hans Magnus dijo lo siguiente: las matemáticas son un punto ciego de nuestra cultura, territorio ajeno en los que solo unos pocos han conseguido atrincherarse. Y verdaderamente algunos matemáticos tienen ese sentimiento, y es que con el concepto social que hay de las matemáticas y que odiarlas está de moda, así se sienten muchos matemáticos que sienten que solo unos pocos que se han conseguido meter en la trinchera llegan a notar verdaderamente el punto de las matemáticas. Galileo Galilei dijo lo siguiente: las leyes de la naturaleza están escritas en el lenguaje de las matemáticas. Darwin, cuya obra prescindía de las matemáticas, escribió posteriormente: siempre me he arrepentido sinceramente de no haber profundizado más para comprender siquiera parte de los grandes principios de las matemáticas, pues los hombres que lo consiguen parecen dotados de un sentido extra. Y es que estudiar matemáticas te da herramientas para pensar mejor, para analizar mejor las cosas y para tomar mejores decisiones. Y por este camino va lo que dice George Cantor: lo esencial de las matemáticas radican en su libertad. Estas nos enseñan a analizar rigurosamente la realidad, nos liberan de dogmas y prejuicios y muchas veces una intuición equivocada de las cosas. Hoy en día están en casi todas partes y se pueden usar para bien y para el mal. Sí, 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 las matemáticas se pueden usar para el mal. Sin ir más lejos, la crisis financiera fue un ejemplo de ello. Muchos tomaron decisiones usando modelos matemáticos inadecuados en los mercados financieros y no lo comprendían plenamente debido a su analfabetismo matemático. Se aprovecharon también del acceso desigual y asimétrico de la información que algunas empresas tienen, que no es el único caso. Te dejo otro interesante caso en la descripción, que ocurrió en Estados Unidos con el índice del precio al consumo. Y si aún no estás convencido del todo, te dejo un maravilloso vídeo de Edward Flenkel que deberías ver, que quizá cambien tu forma de pensar para siempre. Y hasta aquí el vídeo. ¡Mucha suerte!